Hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Es un gozo siempre compartir con ustedes la palabra de Dios. Y cuando aparentemente no, se quedaron callados. Cuando supe que me tocaba compartir, dije, déjame tener la osadía de tratar el tema que los pastores han venido comunicando a la congregación acerca del discipulado. Hoy yo quiero tratar un pasaje también harto conocido, pero quisiera ubicarlo en su contexto para que nosotros podamos conocer con más propiedad y apropiarnos de lo que el Señor quiso comunicar en ese momento, que es pertinente también a la iglesia hoy en día. De hecho, pudiera ser parte de la explicación y la solución de por qué tenemos una tan alta tasa de mortalidad entre los nuevos creyentes, en los que hacen profesión de fe, que luego no maduran, que luego desaparecen, que luego abandonan, que no vemos fruto. Esto es un problema que para mí sería algo maravilloso poder decir que se limita a la vida congregacional en la Iglesia Bautista Cristiana, pero es algo que ha transcurrido desde los tiempos de Jesús. De hecho, es una enseñanza dada por el mismo Señor. Transcurrían los meses septiembre y entre septiembre y octubre, el mes séptimo del calendario judío, principalmente del religioso, cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos en Israel. Una de las fiestas que sobrevivió las deportaciones y que se observaba con rigurosidad en tiempo de Israel, y es una de las fiestas que se nos relata que Jesús también subió a Jerusalén. A diferencia de las otras fiestas que nos son detalladas con mucha minuciosidad, como las 3 diferentes Pascuas y otra fiesta no mencionada por nombre que se trata también en el Evangelio de Juan, en este caso particular, por alguna razón, en el capítulo 7, el Señor decidió no llegar al inicio de la fiesta, sino que le dijo, váyanse adelante. Y existía la expectación, recuerden que esto sucedió en el tercer año del ministerio de Jesús, porque fue antes de la última Pascua, y para este momento la popularidad de Jesús está en la cima. Él tenía una popularidad sobre el 100%. Y cuando él llega a la fiesta, todo el mundo se preguntaba, ven acá, pero ¿habrá de venir Jesús? ¿Habrá de venir Jesús? No va a venir Jesús. Y estaba como ese hervor entre la población normal que se encontraba en Jerusalén para esta gran celebración. Pero no solamente algunos estaban con expectativa ansiosa y deseosa de ver al Señor y recibir las enseñanzas, sino que también el lado oscuro de la fuerza, los fariseos, estaban también enfocados en arrestar a Jesús, pero tenían que hacerlo en un momento muy particular. Nos relata el pasaje que a mitad de la fiesta Jesús se aparece y empieza a enseñar en el templo. Y ahí de nuevo los ánimos que estaban un poco apagados en la expectativa de aquel que había venido haciendo tantos milagros y tenido tantas enseñanzas, en este momento viene y de repente se aparece en el templo y empieza a enseñar. Bueno, las cosas siguen caminando y los fariseos y los que tenían el monopolio de la religión en ese momento se sienten un poco desconcertados porque esto los sorprendió un poco fuera de base porque ellos no sabían si él venía y no venía. Bueno, en una actitud desesperada al final del capítulo 7 dicen, vayan y tráiganme ese hombre preso. ¿Y qué pasa? Que cuando fueron los alguaciles a buscar preso a Jesús, dijeron, señores, mire, ¿y qué pasó con el hombre que lo mandamos a buscar preso? Mire, ¿usted quiere que le diga algo, don Caifás? Mire, nosotros no pudimos traer al hombre. Mire, nunca ha hablado un hombre de esta
manera. De tal forma que los mismos que fueron a apresar a Jesús quedaron anonadados e impresionados por la profundidad de su mensaje. A esto se le suma que en este momento el Señor ha venido en el último gran día de la fiesta y ha hecho una declaración mesiánica. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y algunos decían: este es el profeta, y otros había disensión entre el pueblo acerca de quién era este formidable maestro. El caso es que finalmente se da una gran discusión al interno del concilio y un seguidor secreto de Jesús toma un acto de valentía y confronta a los del concilio y les dice: ven acá, ¿acaso nuestra ley permite que condenemos a un hombre? Ustedes están mandando a buscarlo y están hablando de matarlo sin antes escucharlo. Bueno, entonces el asunto fue que frente a este envalentonamiento, Nicodemo lo echan y le dicen: tú también eres como él, y lo descalifican. Por cierto, no solamente volvemos a escuchar a Nicodemo cuando otra vez él aparece para la sepultura de Jesús. Se armó un reperpero tan grande que simplemente se desbarató la reunión, y el versículo 53 del capítulo 7 termina con la famosa expresión: cada uno se fue a su casa. Esto ha sucedido ya al final de la fiesta de los tabernáculos, y pudiéramos decir que Jesús se encontraba en su mejor momento de popularidad y visibilidad. Vamos a orar. Señor, nosotros pedimos que en este momento tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y nos convenza, Señor, del mensaje de tu palabra, del deseo del Señor Jesucristo, de que nosotros seamos sus discípulos, no que seamos creyentes o simpatizantes. Que sirva esto de diagnóstico, Señor, personal y congregacional, y para todos aquellos que tengan acceso a este tiempo que vamos a estar compartiendo en tu palabra. La palabra es viva y eficaz, no volverá vacía, Señor, y no solamente producirá fruto en los que estamos reunidos aquí esta noche, sino también que impactará la vida de aquellos que vean y traten este tema posteriormente según tu dé la oportunidad, porque es tu palabra. Nosotros pedimos, Señor, que tú de una forma poderosa hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. El día festivo de los tabernáculos terminaría aproximadamente el día 23 del mes séptimo, en algún momento entre septiembre y octubre. Y después de terminada la fiesta, capítulo 8, versículo 1 nos dice: Jesús se fue al monte de los olivos. Y cuando él regresa al lugar a lo que él fue, a enseñar al pueblo, ellos parece que fraguaron un plan diabólico y dijeron: mira, ahora sí le vamos a poner a Jesús una en la que no se va a poder librar. Y fue que en una situación real o creada o por lo que fuera, cuando Jesús se encontraba en el templo enseñando, y viene un grupo de fariseos, una representación de los más fuertes, y le rodean y le dicen: mira, señora, esta mujer que está aquí fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Moisés dice que esta mujer debe ser muerta. Y le tiran esta pregunta, aparentemente la que no se devuelve. Pero ¿qué va? Todos los intentos por querer poner a Jesús en el punto que él no estaba interesado, siempre fueron infructuosos.
Y pareciera que era como la infinita carrera entre el coyote y el correcaminos, que ellos venían e inventaban un plan infalible y venía Jesús y se lo desbarataba. Esta es una de las tantas veces y quizás una de las más dolorosas para ellos. El asunto es que Jesús, mientras enseñaba, ellos vienen y le presentan el caso hipotético, real, no importa, y Jesús lo mira y los ignora y se pone a escribir en tierra. Pero mira, Señor, que esta mujer, ¿qué tú dices? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? El Señor sigue escribiendo en tierra. Y ellos agitando y dijeron, bueno, ya si lo agarramos, mira, él no tiene cómo responder. El Señor se pone en pie, los mira y le dice, miren, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, y vuelve otra vez como que no estaba, como que no ha dicho nada después de la bomba que le ha tirado, y sigue escribiendo en tierra. Ahí cada uno fue compungido. Y empezando por los más viejos, dice, mira, yo tengo que irme, yo tengo un asunto que hacer. Por favor, encárgate de eso. Y así cada uno fue presentando su excusa y fueron dejándole, mira, ya ustedes saben, muchachos, resuelvan este asunto, ustedes tienen mi apoyo, yo me voy. El asunto fue que desde el más viejo hasta el más joven, finalmente dejaron el claro. El Señor le pregunta a la mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Dice, no, se han ido. ¿Y qué le dice el Señor? Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. El mensaje categórico siempre del Señor no solamente era el de perdón, sino un llamado a la obediencia y a la consagración, que pudiera ser uno de los elementos faltantes en las presentaciones del Evangelio que nosotros con frecuencia hacemos. Pero el Señor siempre le tenía su detalle. Vete y no peques más. Y también le dijo a aquel famoso paralítico, no sea que te venga. Una cosa peor, en dominicano que le dijo, no te juegues con eso, ¿sí? Que te puede complicar. Después de ese encuentro en el que todo el mundo se fue derrotado y el plan maestro que ellos habían fraguado lamentablemente ha sido desmoronado por el Señor. Entonces dijeron, bueno, pues vamos con otro ataque, porque mira, es ping pong el coyote y el correcamino. Ya que no pudieron con esa, versículo 13, entonces los fariseos le dijeron, bueno, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, después que él ha desbaratado esa turba instantánea con esa declaración o con esa petición, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero porque tú mismo eres el que dice que tu producto es bueno. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Una, porque sé de dónde vengo, de dónde he venido y a dónde voy. Ustedes no están en capacidad de entender mi mensaje ni recibir mi testimonio porque ustedes no saben de dónde vengo ni tampoco a dónde voy. Ustedes tienen un problema de incapacidad. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y además el Padre que me envió da testimonio de mí. Por lo tanto, los dos requisitos para que el testimonio fuera verdadero, estaba el testimonio de Jesús y también estaba el testimonio del Padre. Ellos les dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre.
Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y esto es algo bien interesante, que lo vemos de manera muy reiterada en el Evangelio de Juan y en las obras juaninas. Es imposible conocer al Padre sin aceptar al Hijo. Y todo aquel que tiene al Hijo es porque tiene al Padre. Es una condición sine qua non, que nadie puede recibir y tener una relación con el Dios Todopoderoso, con el Dios Salvador, menospreciando la figura del Hijo. Por eso algunas aberraciones de la fe evangélica y de corrientes pseudocristianas tienen problemas y les es imposible ofrecer salvación porque menosprecian a la persona del Hijo. El que tiene al Padre, tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Dónde el Señor dice estas mismas palabras? En Lucas capítulo 14, cuando le menciona: mira, Señor, de estos muchachos que tuvieron esta desgracia, que fueron muertos por Pilatos y los que le cayó la torre, ¿qué les dijo el Señor? Mira, lo triste no es que tú mueras, lo triste es que tú mueras en tu pecado. Y esto es un mensaje pertinente que nosotros debemos reiterar a los que nos dan la oportunidad de hablarles, porque muchas veces las personas tienen una percepción de la felicidad en función a cómo mueran, y todo el mundo quiere morir de un infarto mientras duerme para enterarse después que murió. Nadie quiere estar presente en el momento de su muerte. Pero aquí el Señor está diciendo: mira, el problema no es cómo tú mueras, es si tú mueres o no sin Cristo. Porque si tú mueres en tu pecado, tú vas a ser condenado. Y el mundo ha preparado muchos calmantes, mucha medicina alternativa para que la gente ponga a un lado la realidad de lo triste que es morir sin Cristo, que es morir en su pecado. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, porque miren, esto es increíble, el nivel de obstinación y de resistencia que estas personas le muestran al Señor Jesucristo. Y luego vamos a amarrar toda la introducción que le he venido haciendo con el versículo 31, que es realmente de lo que voy a hablar en esta noche. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Metieron el tema del suicidio, tú sabes, al mal hijo. ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. El gran pecado con el que muere una persona y que define su identidad, su destino posterior, es si creyó o no en Jesucristo. Y miren, yo les voy a decir algo. Cuando nosotros estamos compartiendo el evangelio con algunas personas, principalmente con aquellos que se encuentran en el lecho de muerte y que posiblemente no tengamos oportunidad de hablar con ellos, nosotros tenemos que ser bien enfáticos y no quererle presentar una cara bonita. No se preocupe, papá, que usted se va a mejorar. Doña, no se preocupe, que esto es pasajero. ¿Usted sabía que aunque tú luzcas poco simpático, cuando tú visites a alguien en el lecho de muerte, tú tienes que decirle: mira, todo luce que tú te vas a ir adelante que yo, pero tú has creído en Jesucristo? Porque el problema no es que tú mueras de ese dolor, ni de ese cáncer, ni de este problema, ni de lo otro. Lo duro es que tú te mueras sin Jesucristo. Y nosotros necesitamos hablar con este sentido de urgencia. Tú necesitas a Jesucristo. Si tú mueres sin Jesucristo, no importa lo serio que haya sido tu vida, ni lo trabajadora, ni la mujer organizada, ni el buen hijo que tú hayas sido. Lo que define tu futuro es si tú moriste o no con Cristo. Si una persona muere sin Cristo, murió en su pecado, aunque haya sido la Madre Teresa de Calcuta, aunque haya sido Juan Pablo Duarte, aunque haya sido el filántropo, el altruista más grande que podamos conocer, si tú moriste sin Jesucristo,
tú moriste en tu pecado. No importa que tú mueras llevándole comida a los necesitados. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que del principio le he dicho. El Señor, aparentemente, en sus encuentros con los judíos, Él no le buscó mucho la vuelta a los fariseos. Y fíjense que Él inclusive no trató a todos los fariseos de la misma manera. Porque en el caso de Nicodemo, que no solamente era un principal entre los judíos, sino que tenía el estatus de maestro de Israel, el Señor le buscó la vuelta y lo ayudó en su desconocimiento y su ignorancia. Y luego vemos a Nicodemo teniendo una participación importantísima, tanto en el complot para matar a Jesús en Juan capítulo 7, como en el momento de la sepultura de Jesús. Pero Jesús tenía por costumbre con los fariseos explotarlo en la primera oportunidad. Y por eso Él no acostumbraba a echarle las perlas a los cerdos. En el caso de los fariseos, no es un modelo que nosotros podemos asumir, que el Señor sí pudo hacerlo en su sabiduría y en su soberanía, pero nosotros no estamos en capacidad de definir quiénes de lo que le estamos predicando son los cerdos, porque tú quieres que te diga algo, muchos de nosotros venimos de la posilga, otros vienen de comerse su vómito y otros simplemente éramos cerdos. Le dice el Señor, versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso? A la crucifixión. Entonces conoceréis que yo soy. Esa fórmula y esa declaración con tantas implicaciones que no me explico cómo los falsos testigos de Jehová manejarán las declaraciones en que Jesús dice yo soy. Ellos no sé cómo ellos manejarán ese caso. Y los judíos entendían bien precisamente cuando Jesús decía yo soy, puesto que una vez quisieron tomar piedras cuando Él le dijo yo soy. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién sino solo Dios está en capacidad de hacer siempre lo que Dios quiere? ¿Quién puede hacer esa declaración? ¿Lo puede hacer un hombre? ¿Lo puede hacer un ángel? ¿Lo puede hacer cualquier cosa creada? Nadie, solamente el Señor Jesucristo. Y de hecho en Juan 5, cuando Él está hablando frente al caso del paralítico y luego que Él tiene este debate con los judíos, Él dice que todo lo que Él hace, el Padre, el Hijo también lo hace y que Él lo conoce todo, y todas estas declaraciones que nos hablan acerca de la divinidad de Jesús. He venido haciendo toda esta introducción para llegar a este versículo. Después de estos debates de 4 días de presentaciones, de predicaciones, de enseñanzas de Jesús, y después que ha llegado este último momento en el cual ha habido este campeonato mundial entre potencias, versículo 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Por qué? Porque evidentemente, frente a muchos, el testimonio de Jesús, el manejo de la situación, las respuestas que había dado, las enseñanzas y todo lo que ellos tenían en mente, porque acuérdense que a todo esto ellos están esperando una redención nacional y ellos están esperando al Mesías, no que viene a salvarlos de su pecado, sino el que viene a ordenar las cosas y quitar la condición posiblemente de estado fallido que tenía el pueblo de Israel en este momento. Ellos están buscando a alguien que resolviera. Versículo 30 nos dice, muchos creyeron en Él. Cualquiera pudiera decir, y un buen predicador, o un predicador regular,
pudiera decir, wow, cuántas manos levantadas. Amén, hermano, esto era lo que yo estaba esperando. Qué bueno, tantas almas fueron salvas en este día. Pero el Señor no compra esa. Y tú le dices, bueno, entonces, ¿qué va a hacer el Señor con estos que han dicho que han creído en Él? Si fuéramos nosotros, dijéramos, oye, qué bueno, siéntate aquí, vamos a hablar. Mira, yo sabía, porque yo estaba haciendo contacto visual contigo y tú me seguías con la cabeza. Ustedes siéntense aquí en lo que yo resuelvo con estos incrédulos que están acá. No se preocupen, yo voy con ustedes ahora. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos. ¿A cuáles judíos? A los que habían reaccionado, a los que dicen, sí, creemos en Él, tú tienes razón, este es el Maestro, este es el Mesías. Él hace la siguiente aclaración. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y posiblemente esta sea la problemática por la cual, después de haberle predicado a miles y miles de personas en la historia de la vida congregacional, nosotros decimos, ¿y dónde están los frutos de todas las personas que han hecho profesión de fe en el tiempo? Y es que posiblemente nosotros nos hayamos conformado con las profesiones externas, con levantar la mano, con que yo creo, con que yo, mira, me siento en paz, yo siento algo dentro de mí, se me llenó el vacío y todo ese tipo de explicaciones que la gente dice vivir. Y no en que estas personas lleguen a ser discípulos del Señor Jesús. Y hay una gran diferencia. Este pasaje nos presenta una gran disyuntiva. Tú puedes ser creyente sin ser salvo. Ahora, si tú realmente recibes a Jesús como su Salvador y tú crees en Él para confiar el futuro de tu alma, para la solución a tus necesidades de pecado, entonces la palabra de Dios va a permanecer en tu vida. Y es interesante que a lo largo de este pasaje y de todas estas discusiones, aunque el mismo Señor le ha estado hablando a ellos, ellos siguen todavía persistiendo con sus opiniones. Una de las características que tiene la persona que verdaderamente ha conocido al Señor es que su propósito no es argumentar con la palabra de Dios. El verdadero discípulo recibe y retiene y entrega su vida a la obediencia. Nosotros vemos como en muchos casos en la palestra pública tenemos personas que invitan predicadores notables y supuestamente desde un punto de vista de que yo también creo, a lo que se dedican no es a aceptar lo que dice la palabra de Dios, no es a permanecer, sino a persistir en sus opiniones. Si nosotros dejáramos a un lado nuestras opiniones y aceptáramos categóricamente con un absoluto rotundo lo que dice la palabra de Dios, esta sería la evidencia real de que somos sus discípulos. ¿Cuál es la causa de una mortandad tan grande cuando medio República Dominicana ha pasado por alguna iglesia y ha escuchado, y nuestros familiares, o inclusive cualquiera de nosotros mismos, la actitud que una persona tiene para con la palabra de Dios es lo que identifica si verdaderamente es un discípulo de Jesucristo? No es que venga a la iglesia, no es que esté en una lista, es la actitud que tú tengas en cuanto a la palabra de Dios y si esta va a ser la autoridad de tu vida. Claro, yo sé que
Cualquiera puede tener necesidades adicionales y solicitar más información y dudas y falta de conocimiento, que para eso Dios ha puesto a los maestros y pastores dentro de las congregaciones y nos ha dado hombres dones fabulosos a través de los siglos. Pero el verdadero discípulo tiene como fuente definitiva de autoridad la palabra de Dios. Estas personas que siempre a todo lo que dicen en la palabra tienen un pero, tienen un pero, tienen un pero, tienen un pero. Sí, pero sí, pero sí. La palabra dice, pero yo. Y la palabra dice por aquí, pero yo. Y ellos retienen su yo, su yo, su yo. Y sus creencias y sus preferencias. Es casi seguro que estemos frente a un creyente, no frente a un discípulo. El Señor lo presenta en el nuevo pasaje. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿a quién le está hablando él eso? ¿A quién le está diciendo eso? ¿A quién está diciendo él eso? A los que habían creído en él. Seréis verdaderamente mis discípulos. Un creyente puede ser identificado como una persona que simpatiza, alguien que busca, pero el discípulo está comprometido con la palabra de Dios. La pregunta es esta: ¿tú estás comprometido con la palabra de Dios? ¿Es para ti una prioridad? Y no te voy a decir que si tú la lees 3 veces al día, con la puerta abierta, que los vecinos te oigan. No, ese tipo de cosas no. Es simplemente a la hora de tú definir, de tomar una decisión en tu vida, ¿qué rige en tu vida? ¿Tu parecer o la palabra de Dios? Esto es algo demasiado práctico. Nosotros teológicamente podemos aceptar y podemos no cuestionar la deidad de Jesucristo. Pero la palabra de Dios y su enseñanza es mucho más amplio que la teología. Y muchas personas se conforman con recibir información sin retener la palabra en su vida y que ésta sea la que defina su ruta en su vida. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y nosotros que titubeamos tanto, mira, la palabra de Dios dice tal cosa, pero, y cada quien dice, sí, esta es la palabra de Dios, pero, y tiene su oposición y tiene su contraste a lo que Dios dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Un discípulo es una persona que mediante el que la palabra permanezca en él, logra alcanzar un estado de libertad del poder del pecado. Por eso es que muchas veces los tropiezos constantes en nuestra vida a lo largo del tiempo puede que sea un indicador de que no estamos viviendo como discípulos. Hay cosas que la palabra no ha producido todavía libertad en tu vida. Claro, yo estoy luchando con muchísimas cosas, no estoy presumiendo en ninguna manera, pero tengamos cuidado si no hemos quedado todos solamente en la fase de creyente o de simpatizante que no está comprometido a plenitud con la palabra de Dios. Versículo 33. Les respondieron, oigan, lo mismo que habían creído en él. El que verdaderamente es discípulo del Señor, cuando recibe la palabra, recibe, calla, asimila, guarda en su corazón y obedece. Pero aquellos que están en la condición de simpatizantes, le respondieron, ¿quiénes? Los mismos que habían creído, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Oye, a veces nosotros faltamos a la verdad con nuestra presunción, porque ellos tuvieron dos grandes estados de esclavitud. ¿Cuáles fueron? En Egipto y cuando estuvieron en Babilonia. Aunque ellos quizás pudieron estarse refiriendo al caso de Agar e Ismael y diciendo nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie, o sea, nosotros no venimos de la línea de esclavitud, y ese era uno de los grandes orgullos del pueblo de Israel. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El verdadero discípulo es aquel
que mediante la obediencia a la palabra de Dios alcanza la libertad del control del pecado en su vida. No que lo alcanza todo en un solo momento, sino que está en un estado progresivo de victoria en su vida. No es esclavo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, si el hijo que es que recibe la herencia, la autoridad, y el hijo le dice, mira, tú eres libre, yo como nuevo representante, como ahora el heredero de la familia, como el primogénito, yo te digo, te doy la libertad a ti y a los tuyos, entonces tú serás verdaderamente libre. El Señor Jesús sí tiene esa capacidad de darnos la libertad que nuestra religión, que nuestro buen nombre, nuestras costumbres y nuestras creencias nos pueden dar. Solamente el Hijo es que puede darnos esa libertad. Pero esa libertad solamente se hace tangible en aquellos que están en la ruta de discípulo, permaneciendo en la palabra de Dios. Versículo 37. Y el Señor, por cada versículo que ellos repiten, dicen, el Señor les responde 4 o 5. Y miren aquí cómo él argumenta con lo que ellos pudieran estar pensando. Sí, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, ¿qué? Procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Tú sabes cuándo tú puedes darte cuenta que tú estás siendo un creyente? Aunque la palabra sea dura, tú la recibes con alegría en tu vida. Aquellos que en algún momento escuchan la palabra de Dios y lo que dicen, mira, eso lo estaba preparando él por mí, eso fue que él se lo dijeron, eso fue que mi papá, eso fue que mi mamá, lo que pasa, son personas que están resistiendo la palabra de Dios. Y hasta que no depongan esa actitud de recibir la palabra de Dios con sencillez de su corazón, nunca pasarán de la condición de simpatizantes de la palabra de Dios. No pueden llegar a ser verdaderos discípulos. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y aquí él plantea la gran diferencia entre el Padre de Jesús y el Padre del estado natural del hombre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué pasa? Haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y fíjense, es doloroso cuando nosotros nos ofuscamos en contradecir al Señor, porque lo que viene es duro. Ellos pudieron evitarse estas palabras de haber creído con sencillez todo lo que Él ha venido enseñando a lo largo de todo este tiempo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y le está diciendo a aquellos que están dentro del grupo de los que creyeron en Él. Esa es la parte difícil de este pasaje. Que Él está hablando a los que creyeron en Él. ¿Tú quieres que te diga algo? En términos actuales, Él pudiera estarle hablando ¿a quiénes? ¿A quiénes pudiera estar hablando? ¿A la iglesia? ¿A la iglesia? No partiendo de aquellos que son salvos, sino de aquellos que simplemente pululan entre nosotros, de los que se reúnen, forma parte de una tradición y todo ese tipo de cosas. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ahí está la respuesta, el por qué en un país donde todo el mundo es cristiano,
donde todo el mundo le da la gloria a Dios, y la devoción de este país, donde mejor se muestra en los premios Casandra. Eso es para llorar. Viene un bachatero, viene un reggaetonero, viene un dembocero, viene cualquier malandro que tiene una letra ofensiva a la moral y que van en contra de Dios. Le dan un premio muchísimo amanerado, aquellos que tienen doble vida. Dicen, este premio primero es para Dios, para la gloria de Dios, y segundo para mi gran público. Ay, qué lindo. Y hablan acerca de su fe, como muchos de nosotros hablamos acerca de nuestra fe. Sin embargo, queremos complacer los deseos de aquel que es el Padre de todo el que no ha nacido de nuevo. Esto no fue un mensaje que él estaba dando en una plaza pública. Él la estaba dando en el templo y se lo estaba diciendo a los que habían creído en él, porque es muy posible que dentro de la gran multitud de personas que dicen ser creyentes, haya muchos que no hayan experimentado el nuevo nacimiento, aún así posiblemente sean bautizados y pertenezcan a la lista de miembros de una congregación. El reto de nosotros no debe ser aceptados o reconocidos por una congregación. El reto de nosotros debe ser que la palabra de Dios viva y more abundantemente en nuestra vida y que nosotros la obedezcamos, y ese va a ser el distintivo de que somos ¿qué? Verdaderamente ¿qué? Las respuestas políticamente correctas que nosotros manejamos en el mundo y la jerga evangélica no determinan que somos hijos de Dios. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Tú sabes que el creyente, efectivamente se da esa lucha entre el bien y el mal, o no entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu. Porque, o sea, cuando tú estás pasando canales ahí a lo loco en la televisión y sale algo complicado, la carne dice, mira para atrás y dale. Y esa es la lucha en que vive el creyente. Pero el creyente no está para complacerse, sino que dice, no, eso no agrada a mi padre. ¿Y qué hace? Salta el canal o apaga la caja del diablo. Pero el que no es nacido de verdad se conforma con una vida aparente de varón, varona, siervo, hermanito, pero no de vivir practicando la palabra de Dios en su vida. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? No me creéis en el sentido de poner su confianza y aceptar plenamente el contenido de mi mensaje. Y aquí se amarra todo lo que venimos hablando. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sois de Dios. ¿Es para ti un deleite escuchar la palabra de Dios? ¿Es para ti cómodo coger una pela como esta? Ser confrontado. Es doloroso, pero los verdaderos creyentes la disfrutan. Es que dicen, hermano, gracias por haberme traído la palabra de Dios. Pero el que no es creyente, ¿y qué es lo que crece gordo? ¿Y qué es esto? ¿Y qué aquello? ¿Y qué lo otro? ¿Qué sé yo qué? ¿Y qué es muy estresante ir a esa iglesia? ¿Y que ahí tú te sientes? Y todo ese tipo de cosas que regularmente
la gente dice. Supuestamente, en el versículo 30, debió acabarse todo y ser un caso de éxito, una historia bonita. Ay, muchos creyeron a él, qué bueno. Señores, qué bueno, yo los felicito porque ustedes han tomado la decisión correcta, ustedes creyeron en mí. El Señor no se quedó con eso, ¿no? Dijo, bueno, si ustedes de verdad que creyeron en mí, vivan de acuerdo a la palabra, porque vivir de acuerdo a la palabra es lo que va a definir si ustedes pasan de la condición de creyente a la condición de discípulo. Y esto, una osadía de mi parte, tratar este tema, cuando los pastores han enseñado tan correctamente sobre este tema, pero creo que era oportuno dejar en nosotros la inquietud. Y si simplemente somos creyentes nominales, que nos movemos dentro de un ámbito evangélico, o si la palabra de Dios mora en nuestro corazón, es nuestro deleite y nos sentimos urgidos a obedecerla y a vivir como muestra de que verdaderamente hemos nacido de Dios y que vamos en progreso en un mundo de victoria, en una vida de victoria y de libertad sobre el pecado. Que el Señor les bendiga y que el Señor haga fructificar su palabra en el corazón de todos nosotros. Que no nos quedemos en la condición de simpatizantes. ¿Tú te imaginas cuando el día 19 se aparece Jesús? Ya cuando la gente pensaba que él no iba, ¡ay, llegó Jesús a la fiesta! Ahora fue que esto se puso bueno. Mira, y vinieron. Y todo el mundo vivió ese entusiasmo. Mira, y Jesús agarró a los fariseos y le dio una pela de pantalón quitado. Mira, que nada más se pasaban la mano. Eso fue increíble. Y mucha gente se emocionó, como nos emocionamos nosotros muchas veces, escuchando la palabra de Dios, pero no la recibimos en el corazón. Sino, como tantas veces reaccionamos. Oye, a mí me hubiera gustado que fulano hubiera estado aquí para que oyera esta prédica. Que el Señor haga fructificar su palabra en nuestra vida y nos ayude a permanecer en ella, para que podamos comprobar que somos más que creyentes, que somos sus discípulos. El término con el cual Jesús se refirió a todos los que habrían de creer en él, ¿sabe cuál fue? No fue miembro de una iglesia, ni tampoco fue bautista, tampoco fue creyente ni evangélico, fue discípulo. La persona, un aprendiz de la vida de Jesucristo, que está comprometido con su palabra. Que el Señor les bendiga.